Sí. Muy buenas noches, doctores. Muy buenas noches a todos los compañeros, colegas, sí, que se van conectando. Un saludo a la Universidad Norbert Wiener. Sabemos que muchos colegas se vienen conectando desde la universidad y a las diversas universidades que también están aquí conectados. Sabemos que muchos estudiantes están bastante atentos a las clases y al curso que el día de hoy, la capacitación y actualización que nos viene a dar el doctor Elio Riera Garro. Sí, sabemos que vamos a desarrollar el tema de detención preliminar y prisión preventiva. Así que, doctores, hay que estar muy atentos. En breve ya vamos a iniciar, ¿sí? Como ven, pues el curso del día de hoy es totalmente gratuito. Doctores, pueden compartir el link de Zoom a todos sus colegas, compañeros, para poder dar inicio a la sesión que tenemos como ponente exclusivo el día de hoy, el doctor Elio Riera, ¿sí? Así que hay que estar, doctores, muy atentos para poder ver esta ponencia tan bonita que nos va a dar de manera gratuita el doctor. Doctores, sabemos que todos queremos estar actualizados y capacitados constantemente, ¿sí? A ver, listo, ya nos venimos conectando. Muy buenas noches, doctores, a todos y cada uno de ustedes que se vienen conectando. Sí, ya en breve vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿sí? No se preocupen, ya le hemos enviado a cada uno de ustedes el link de acceso al Zoom y pueden compartir los doctores a través del WhatsApp, ¿sí? Le hemos enviado también el link de acceso al canal del instituto para que se puedan unir, ¿sí? Van a poder descargar libros de autores de actualización, libros de autores bastante interesantes, en el cual les va a ser de mucha utilidad, doctores. Compartimos link de acceso a diversos cursos, de cursos especializados, ¿sí? En diferentes áreas del derecho penal, procesal penal, derecho penitenciario, ¿sí? Así que cada uno de ustedes que deseen participar, doctores, ahí les brindo nuevamente el link del canal del instituto para que puedan unirse, doctores, y poder participar en los diversos cursos que viene dando la institución. Sí, mi nombre es Cintia Cruz, doctores, para los que me vienen preguntando, soy representante, moderadora en este momento del Instituto Latinoamericano Jurídico de Capacitación Profesional. Mucho gusto, muy buenas noches a cada uno de ustedes, doctores. Bienvenidos todos, doctores. Saludos a todo el Perú. Sé que todo el Perú viene conectándose, ¿sí? Viene estando en línea en este momento, esperando ya la ponencia del doctor Elio Riera. No se preocupen, doctores, tenemos un bonito tema que vamos a desarrollar, ¿sí? Y qué mejor con un gran ponente, ¿sí? Sabemos que el doctor Elio Herrera ha sido abogado, pues, del expresidente Fujimori, así que, doctores, sabemos la larga trayectoria que viene trayendo el doctor Elio Herrera, y gracias a su experiencia y su conocimiento, pues, nos viene a brindar de forma gratuita el día de hoy, pues, y hay que aprovecharlo, ¿sí? Así es que, doctores, compartan el link para que puedan, pues, nuestros demás colegas también actualizarse, ¿sí? Muy buenas noches, doctores. Sé que todos y cada uno de ustedes están esperando la ponencia del doctor. Nuevamente a reiterarles, doctores, que para que la ponencia del doctor Elio Riera no sea un monólogo, doctores, les invito a prender sus camaritas, ¿sí? Para poder compartir con el doctor y tener una ponencia bastante interactiva, ¿sí? Que es lo que siempre nos llama bastante la atención, ¿no? No queremos un monólogo, ¿sí? Así es que, doctores, favor, solamente les pido prender sus camaritas para poder interactuar. Si tienen preguntas, levanten su manito y ahí el doctor va a poder absolver sus consultas y preguntas. ¿Sí? Muy buenas noches a cada uno de ustedes, doctores. Muy agradecida con todos ustedes por haberse conectado el día de hoy. Doctores, es un gusto por parte de la institución que cada uno de ustedes quieran mantener actualizados, doctores. Y qué mejor pues con la institución y la compañía de la organización del doctor Elio Riera. En breve vamos a iniciar, doctores, así que hay que estar muy atentos. Todavía ahí tienen, les he compartido el link del canal del WhatsApp, también el link del Zoom para que puedan compartir a sus colegas, a sus compañeros, ¿sí? Y poder iniciar esta bonita sesión. Sabemos que el día de hoy vamos a desarrollar el tema de detención preliminar y prisión preventiva, sobre todo para todos los estudiantes que sé que están ahí de diversas universidades del Perú. Doctores, este es un tema bastante interesante, ya que muchos recién están saliendo, no conocemos esta bonita área del derecho procesal penal. El doctor nos lo va a dar de manera detallada, así que, doctores, hay que estar bastante atentos. La sesión va a estar bastante interesante, ¿sí? Y en breves estamos iniciando, doctores. No se preocupen, ya vamos a iniciar. Nuevamente les comparto. Ya. Por el WhatsApp me están preguntando, doctores,
sobre los demás cursos que se vienen dando. Sí, doctores, a través del canal estamos invitándolas y enviando las publicaciones que se vienen realizando dentro de la institución de los diversos cursos que venimos dando, ¿sí? A través de este canal del instituto se vienen desarrollando pues la invitación a diferentes cursos que por parte del instituto viene desarrollando, como el que tenemos el día de hoy con la ponencia exclusiva del doctor Elio Riera, ¿sí? Con su tema que nos va a desarrollar sobre detención preliminar y prisión preventiva. Muy buenas noches, doctores, a todos y a cada uno de ustedes que se vienen conectando. Sé que todo el Perú se viene conectando, así es que un saludo a Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Abancay, Piura, Tumbes, doctores, qué gusto tenerlos por acá. Arequipa, claro, Ica siempre presente, doctores, sí, siempre los veo, a todos los doctores de Tumbes, de Puno, qué gusto, doctores. Muy buenas noches, doctores, a cada uno de ustedes. Y tenemos, a ver, la eh, publicación. o la Muy buenas persona noches, la doctores. pregunta Tengan cuidado puede con su audio, ¿sí? A ¿sí? todos los doctores que se vienen Es conectando, por favor, importante tengan bastante cuidado con porque el audio al momento de por conectarse, ¿sí? Listo, ya lo solucionamos. Muy buenas noches, doctores, con cada uno de ustedes. Sé que están bastante interesados en la ponencia que el doctor nos viene brindando, ¿sí? Les recuerdo que el día de hoy vamos a desarrollar pues el tema de detención preliminar y prisión preventiva con la ponencia del doctor Elio Riera. En breve ya se está conectando el doctor, así que doctores, no se preocupen. El doctor va a estar aquí y nos va a absolver todas nuestras dudas. Si tienen alguna pregunta o consulta que hacerle al doctor, levantan su manito, doctores, para poder interactuar de manera directa con él. ¿Sí, doctores? Muy buenas noches, doctor Elio. Qué gusto saludarlo, doctor. Lo veo en pantalla ya. Bueno, para dar inicio a la sesión del día de hoy, pues quien le habla, doctor Elio, es Cintia Cruz. Sí, soy representante del Instituto Latinoamericano Jurídico de Capacitación Profesional. Estamos muy agradecidos de tenerlo en la ponencia del día de hoy, desarrollando pues el tema de detención preliminar y prisión preventiva. Mucho gusto, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por esta cordial y amable invitación. Un agradecimiento muy especial al Instituto Latinoamericano de Capacitación Profesional por esta oportunidad que me permite llegar a ustedes, queridos amigos de nuestra comunidad jurídica. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el identificado como detención preliminar y prisión preventiva. Mi nombre es Elio Riera, soy abogado penalista, tengo una maestría y un doctorando. Y bueno, espero que el día de hoy podamos coincidir en diversas apreciaciones jurídicas que nos permitan mejorar un poco, por lo menos explayarnos con respecto a las posiciones que tenemos con respecto a estas figuras jurídicas. Dicho esto, queridos amigos de nuestra comunidad jurídica, vamos a iniciar con la detención preliminar y prisión preventiva. Muy bien, cuando hablamos de detención preliminar y prisión preventiva estamos utilizando medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son pronunciamientos judiciales sustentados en una apariencia del derecho, por un lado, y por otro lado un peligro. Una apariencia del derecho porque presupone finalmente que lo que se expone ante el juez es o sería cerca a la verdad. Y en atención a ello es que finalmente correspondería otorgar finalmente un mandato. Apariencia del derecho, por un lado, denominado el fumus bonis iuris y el periculum in mora. El periculum in mora es la posibilidad que si no se otorga en un determinado momento, pues podría verse el caso en que la investigación pueda sufrir algún retardo o peligro. ¿Y qué sucede? ¿A qué nos referimos? ¿Qué pasa si tenemos un caso en el cual el investigador no tiene un impedimento de salida del país? ¿O qué sucede finalmente si no tiene un arresto domiciliario? A ver, ¿qué pasó en el caso de la señora Nadine Heredia? Si la señora Nadine Heredia hubiera tenido arresto domiciliario, ¿hubiera podido llegar en este caso a la Embajada de Brasil? Pues no, no hubiera podido. Entonces, evidentemente esto
parte de la necesidad de plantear por parte de Fiscalía un requerimiento fiscal que busque ser atendido porque existiría peligro en la demora o apariencia de derecho. Y eso está definido como un concepto, finalmente, de medida cautelar. Y se aplica tanto en la vía civil como en la vía penal. En la vía penal se utiliza para asegurar que los fines de la investigación puedan concluir. Por ejemplo, que una persona no se escape, que no se destruyan pruebas, que no influyan contra testigos. ¿Cuáles son, por ejemplo? Una medida de comparecencia con restricciones. No te acerques a los testigos. Si incumple, se puede variar. Generalmente esta detención puede ser solicitada por el Ministerio Público y evidentemente debe estar debidamente justificada ante el juez, ¿no? La detención judicial en caso de flagrancia, ¿no? ¿Qué es la flagrancia? Apenas sucede el ilícito, en ese momento puede plantearse, en este caso, una acción. Tenemos un requerimiento fiscal dentro de 12 horas por peligro procesal, por un lado. Una audiencia dentro de las 24 horas. El plazo es de 7 días cuando utilizamos una detención judicial de flagrancia. Determinados delitos no pueden ser aplicados, como el tráfico ilícito de drogas. Pero el caso concreto es que retienen a una persona por un determinado tiempo, 7 días, para realizar actos necesarios e impostergables. Pero ya sabemos que esta medida de coerción, de detención en flagrancia, puede, ¿por qué no?, extenderse a una prisión preventiva. Es muy importante que este incidente de flagrancia, esta medida cautelar, sea apelada. A veces los abogados la dejamos de lado, no apelamos este incidente. Ojo con ese tema. Es importante que sea apelable como un auto, ¿no? Muy importante, ojo con ese tema. Sin perjuicio de que si existe una medida cautelar de prisión preventiva, lo supongamos, ¿no? Dicho esto, el artículo 266 del Código Procesal Penal da claras luces sobre lo que se tiene que hacer. El fiscal, para la realización de los actos de investigación, puede requerir al juez de investigación preparatoria dentro de las 24 horas de producida la detención realizada por la Policía Nacional, la emisión del mandato de detención judicial hasta por un máximo de 7 días. Cuando por las circunstancias del caso se desprenda cierta posibilidad de peligro procesal, evidentemente. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención judicial por flagrancia puede durar hasta un plazo máximo de 10 días. El juez, antes del vencimiento de las 48 horas de la detención, realiza la audiencia de carácter inaplazable con la asistencia obligatoria del fiscal, el imputado y su abogado defensor. El fiscal dispone el traslado del imputado a la audiencia, bajo custodia de la Policía Nacional. Rigen los numerales 1, 3 y 6 del artículo 85 respectivamente. Entonces, ¿cuál es la Biblia? El 266. Es lo necesario para lograr justamente la consecución de este hecho. Es decir, que se realicen los actos de investigación necesarios para requerir al juez que pueda programarse dentro de las 24 horas la detención efectuada por la Policía Nacional de Perú. No nos olvidemos que el plazo, en principio, es de 7 días. Si lo extienden, ya estaríamos ante un incidente de prisión preventiva. Instalada la audiencia y escuchados a los sujetos procesales, el juez debe pronunciarse mediante resolución motivada sobre la legalidad de la detención del imputado, conforme al artículo 259, sobre el cumplimiento de los derechos contenidos en el numeral 2 del artículo 71, y finalmente sobre la necesidad de dictar la detención judicial, teniendo a la vista las actuaciones proporcionadas por el Ministerio Público. Muy importante tomar en cuenta que si en la audiencia el juez advierte que se ha vulnerado los derechos fundamentales del investigado o se le ha detenido de forma ilegal, sin perjuicio de lo resuelto, remite las copias necesarias al órgano de control interno del Ministerio Público. Claro, no puedes tener de forma indebida a una persona, lógicamente, y por ende también a la Inspectoría Nacional de Perú porque es algo ilegal, no correspondería detener. Dentro del plazo de detención judicial se pone al detenido a disposición del juez de investigación preparatoria para determinar si dicta mandato de prisión preventiva o comparecencia, simple o restrictiva. Si el juez declara improcedente el requerimiento de detención judicial, el fiscal, vencido el plazo de detención policial, dispone lo que corresponde. El presente artículo no es aplicable para los delitos de terrorismo, espionaje y también por tráfico ilícito de drogas, ¿no? Casos de procedencia, no nos olvidemos. No hay flagrancia, pero sí peligro procesal. En ese supuesto, estaríamos también bajo el escenario del 261 del Código Procesal Penal. O sea, no se ha cometido, no ha sido detenido dentro del acto.
pero hay peligro procesal, se puede fugar. Claro, es una detención preliminar. Ahora, el tema es que la discusión viene acá, ¿no? Si no hay flagrancia, ¿por qué pides detención preliminar? Pide prisión preventiva, ¿no? Evidentemente no correspondería, no correspondería. Claro, si no hay flagrancia, ¿para qué pide detención preliminar? Y eso era justo lo que discutíamos en el Congreso hace poco en unas mesas de trabajo. Yo considero que en realidad debería desaparecerse ello, porque si no hay flagrancia esta figura, entonces ¿para qué utilizan eso finalmente la detención preliminar? Pero en fin, a veces son finalmente los congresistas los que emiten las leyes y bueno, en función a tal vez a experiencias jurídicas que uno no comparte, no la comparte, ¿no? Pero bueno, ese es el escenario puntual del 261, ¿no? El juez de investigación preparatoria, requerimiento del fiscal, sin trámite alguno. ¿Y quién es el juez de investigación preparatoria, queridos amigos de nuestra comunidad jurídica? Tenemos al juez de garantías, ¿cierto? El juez de investigación preparatoria es el juez de garantías. Es un juez equivalente a un juez de alcance constitucional, es algo importante de ello, ¿no? Tenemos primero la investigación preliminar, nace la investigación preliminar, luego nace la investigación preparatoria, y cuando nace la investigación preparatoria, ¿qué hace? Se comunica al juez de investigación preparatoria, que data o tiene rol de juez constitucional. Es el juez de garantías, podemos buscarlo, es el juez de garantías, que sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel dicta mandato de detención preliminar, ¿cuándo? No se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona cometió un delito sancionado con pena privativa de la libertad superior a 4 años. Y por las circunstancias del caso pueda desprenderse cierta posibilidad de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad. B. El sorprendido en flagrante delito logra evitar su detención. Y C. El detenido se fugara en un centro de detención preliminar. Esos son los alcances del 261 del Código Procesal Penal. Ahora bien, en los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos: nombres, apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento. La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la policía a la brevedad posible, de manera escrita, bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias, puede ordenarse también otros medios electrónicos, no una detención por correo electrónico, como fuese, pero finalmente tiene que existir una formalidad. Tienen que existir los datos que identifiquen a la persona que va a ser detenida. Eso es lo más importante, la persona que va a ser detenida. En todos supuestos tiene que identificarse claramente a quién vamos a detener. Ustedes recordarán hace poco el caso de un ciudadano que fue acusado por un exministro de haber cometido un delito de terrorismo y no era. La policía lo retuvo. Indebidamente, claro. Finalmente se determinó que era un tema de bonimia y casi lo llevan a la cárcel. Innecesariamente, por eso es necesario identificar e individualizar cuáles son los nombres, datos, sexo y finalmente condiciones plausibles que puedan identificar en este caso al ciudadano. Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tienen una vigencia de 6 meses. Sí, 6 meses caducan y se pueden activar. Vencido este plazo, caducan automáticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de terrorismo, espionaje, tráfico, ilícito de drogas, los delitos de competencia del Sistema Nacional Especializado de Justicia, Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres, señalados en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1368, y los delitos contra la dignidad humana no caducan. Hay delitos comunes que caducan, vamos, digamos, funcionarios públicos contra la administración pública, pero estos delitos que son más tuitivos, donde el Estado tiene un rol tuitivo, el Estado no caduca, son vigentes. La prisión preventiva constituye, sin duda alguna, uno de los tópicos más complejos y sensibles del derecho procesal penal. La realidad de la criminal contemporánea implica crímenes violentos, organizaciones criminales, tecnificación de delitos, los medios para ajustar la investigación y la sanción. En ese contexto, los sectores más modernos reconocen que, si bien para su propia concepción constituye la limitación de un importante derecho fundamental, como es el de la libertad personal, su aplicación se legitima en tanto que es desde un punto de vista normativo, se cumple una serie de presupuestos previamente establecidos que garantizan los fines del proceso, ¿no? Entonces son los estándares. Ahora tenemos una prisión preventiva. ¿Cuál es la diferencia, de verdad, con la detención preliminar? Para mí es lo mismo, solamente la diferencia es el plazo, en principio, ¿no? Porque tiene que reunirse los mismos requisitos: fundados y graves elementos, causas objetivas, sin duda alguna, peligro de obstaculización. Por eso es que cuando hablamos de detención preliminar en casos de no flagrancia, yo considero de que esa figura no debería estar. Para esta es la prisión preventiva, pero bueno, así es el legislador a veces. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige a los operadores aplicar
únicamente las medidas de coerción previstas en la ley, así como no apartarse del procedimiento establecido para determinar dicha aplicación. El juez no puede crear pretoriamente formas alternativas de medidas de coerción que restringen la libertad personal distintas a las contempladas en el texto procesal penal. El principio de necesidad, este principio establece que las medidas de coerción solo podrán ser concedidas cuando sean imprescindibles y no existan otros mecanismos más eficientes para evitar el peligro. Este principio exigirá su imposición en los casos y por el tiempo estrictamente necesario. No podemos tener una persona más presa, lógicamente, o presa por el tiempo que no corresponde, evidentemente. Por eso está el principio de legalidad, no puedes escapar de la ley. El principio de prueba suficiente. Debe existir una proporción entre la intensidad de la medida de coerción procesal a imponer y el estándar de la prueba que se necesita para ello. El grado de convicción para la imposición de la prisión preventiva debería ser superior al exigido en la etapa intermedia. Sentencia plenaria, clasatoria 1-2017. Estos niveles de sospecha cabrían en el primer presupuesto para la imposición de la prisión preventiva. Prueba suficiente. El acuerdo plenario 1-2019, grado de convicción de sospecha fuerte y vehemente, sería aplicable a los tres presupuestos de prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es lo que se necesita en resumen? No nos olvidemos. Lo que necesitamos claramente es determinar cuál es la sospecha fuerte y vehemente. El acuerdo plenario nos pide sospecha fuerte y vehemente. Si tienen eso, Fiscalía evidentemente tiene posibilidades latentes de ganarte la prisión preventiva. Tu responsabilidad, en este caso como abogado defensor, será debatir ello. ¿Cuándo es sospecha? ¿Cuándo es fuerte? ¿Fuerte es para quién? ¿Para el fiscal? Tal vez una tesis creativa, muy respetable del fiscal. Pero ¿cuándo es fuerte? ¿Quién define fuerte y vehemente? Esas son las palabras que tienen que utilizar para poder determinar una duda y en función de esa duda ganar su caso. Ahora vamos a dos estándares, ¿sí? A ver, primero sospecha inicial simple. ¿Cuándo iniciamos eso? Con la noticia criminal, ¿correcto? Se inicia la diligencia preliminar. Eso es lo que data, lo que inicia la investigación preliminar, sospecha reveladora, y ahí se genera la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Entonces ya pasamos a otro tipo de investigación preliminar, investigación preparatoria, ¿correcto? Y en la investigación preparatoria, ¿qué hacemos? Se comunica al juzgado de investigación preparatoria. Y a su vez que te acusa, porque dice, voy a iniciar, señor juez, la investigación, puede defender, puede presentar recursos, una sección de improcedencia de acción, por ejemplo, una solicitud de precisión del marco de imputación, por ejemplo, ¿no? Sospecha suficiente, tenemos, por ejemplo, ya la acusación y la etapa de enjuiciamiento. Sospecha grave, prisión preventiva, y tiene que haber certeza, certeza absoluta, cuando se defina finalmente una sentencia condenatoria. ¿Cuál es el principio de proporcionalidad que se pide siempre? La proporcionalidad debe entenderse como la equivalencia entre la intensidad de la medida de coerción y la magnitud del peligro procesal. Entonces tiene que haber una razonabilidad, una coherencia, una equivalencia. Si no existe esta equivalencia, evidentemente no podrá imponerse una medida de coerción. Muy bien, hemos acabado con la parte introductoria. Ahora vamos a conversar sobre los presupuestos de la detención preliminar. Muy bien. El fiscal a la hora de solicitar la detención preliminar deberá contar con tres presupuestos. ¿Cuáles son? Bueno, los que están en el artículo 261 del Código Procesal Penal, en el que se establecen cuáles son los presupuestos. A, que existe un hecho penalmente relevante y que determinado sujeto se encuentra vinculado con este y no existe flagrancia delictiva. El delito es sancionado con una pena privativa de libertad superior a 4 años y si por la circunstancia del caso existe posibilidad de fuga. Y B, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad. Que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso en particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia. Peligro de fuga, por ejemplo. O obstaculizar la averiguación de la verdad. El peligro de obstaculización. La Corte Suprema, mediante casación 626-2013 Moquegua, agrega dos presupuestos materiales de forma adicional a los ya señalados en el Código Procesal Penal. Se tratan de la proporcionalidad de la medida y su duración. En cuanto al primero de estos, el juez debe valorar si el requerimiento fiscal supera el test de proporcionalidad. Esto es que la solicitud de prisión preventiva sea idónea, necesaria y proporcional, en sentido estricto. Respecto al segundo presupuesto adicional, el fiscal debe justificar la duración de la medida. Por eso es que se requieren estos tres puntos. No nos olvidemos. Idoneidad, que sea necesaria y que sea proporcional. Si se logra establecer eso, tenemos un test de proporcionalidad debidamente sustentado y amparado en función a la casación 626-2013 y por ende la teoría del caso de fiscalía podría estar justificada. Ahora, los presupuestos de la prisión preventiva.
la norma, ya no es el 261, es el 268, ¿no? Que existan fundados y graves elementos de comisión para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. ¿Qué son fundados y graves elementos de comisión? Es la pregunta. Eso es lo que siempre vamos a discutir con Fiscalía. ¿Qué son fundados y graves elementos, amigos de nuestra comunidad jurídica? ¿A qué se refiere? Porque para mí puede ser algo. Para ustedes, ¿qué son fundados y graves elementos? Lo que genera certeza. ¿Y cuándo te genera certeza? Cuando lo ves. Y si no lo ves, entonces no hay fundados y graves elementos. A ver, a manera de ejemplo, un caso emblemático. Reciente, el caso del señor Andrés Hurtado. Ya, yo ejerzo la defensa del señor Andrés Hurtado, ¿correcto? Conocido como Chibolín. A este señor lo llevan finalmente a la cárcel. Es de conocimiento público, porque según lo que dice el Ministerio Público, sígame, por favor, él habría traficado influencias con la doctora Peralta, ¿no? Para que exista un favorecimiento de la devolución de lingotes de oro, en razón a la denuncia de los señores Siucho. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Dónde está probado los fundados y graves elementos? Yo considero que no hay. Hasta el día de hoy, insisto que considero que no hay. El delito de tráfico de influencia, y ahora peor todavía, porque ahora, y acuérdense esto, ahora Fiscalía incluyó en esta investigación al doctor Sali Rosas. Supuestamente el doctor Sali Rosas fue el que habría devuelto, según la Fiscalía, de manera equivocada. Ahora, si Andrés Hurtado nunca mencionó al doctor Sali Rosas, ¿dónde están los fundados y graves elementos? Búsquenlo en internet. ¿Existe tráfico de influencias en cadena? Yo acabo de presentar una sección de improcedencia de acción y le dije al doctor Sheckley lo siguiente: doctor Sheckley, está bien, usted lo llevó a la cárcel cuando la primera teoría de Fiscalía era Andrés Hurtado traficó influencias con la doctora Peralta porque mencionaba los chats, mami, que eres mi mami, eres mi amiga, lo que fuese. Ya, yo la conozco, está bien. No está acreditada la coima, no está acreditado el favor, pero ya, están, y quieren entender que eso es la doctora Peralta. Pongamos que es así, doctor Sheckley, pero Fiscalía ahora ha incluido en esta imputación al doctor Sali Rosas. Ahora, yo, señor Sheckley, le pongo a usted varias jurisprudencias de la Corte Suprema que establece que no hay tráfico de influencias en cadena. Y aquí lo que están postulando es eso, tráfico de influencias en cadena. Es que el doctor, en este caso, si el doctor Sali Rosas está y es quien ha devuelto, entonces él sería la persona quien habría cometido el ilícito en función a lo que dijo el señor Andrés Hurtado. ¿Cómo prueban que el señor Andrés Hurtado tiene vinculación con el doctor Sali Rosas? Primero está Andrés Hurtado, la doctora Peralta y el doctor Sali Rosas. ¿Cómo llegan? No llegan, pues. Porque la teoría del caso era Andrés Hurtado y la doctora Peralta. Por ende, es atípico. Ya tengo 2 semanas y no resuelven. Qué raro, ¿no? Bueno, el tráfico de influencias en cadena, pues no está acreditado. No puede ser, no es avalado por la Corte Suprema, ¿no? Y en el caso en concreto yo considero que es atípico, que lo postuló fuese Fiscalía, jurídicamente no debería proceder. Y ahí es donde determinado dónde están los graves y fundados elementos, ¿no? Para estimar razonablemente la comisión de un delito. A eso se refiere. Sigamos, por favor. Muy bien. Que la sanción de imponerse sea 4 años de pena privativa de libertad. Ahí les cuento una, ¿no? Acá hay una modificación. El decreto legislativo 1585 hace referencia a que son 5 años, ya no son 4 años. Pero en fin, vean ustedes otro caso de señor Andrés Hurtado. La segunda prisión preventiva de 9 meses. La pena era 4. La pena era 4 años, ¿no? Pero ¿saben lo que hizo la fiscal? La fiscal dijo lo siguiente: acá están los antecedentes del señor Andrés Hurtado. No eran antecedentes, eran investigaciones fiscales. Como tiene investigaciones fiscales, ese es el agravante. Mi observación fue, oiga, o sea, el día de mañana a mí me presentan una denuncia y ya, y es un agravante. El agravante no debería ser los antecedentes, las condenas. Pero ¿sabes lo que resolvió la jueza? No, tiene esa habitualidad. ¿Qué habitualidad de qué? Me pregunta hasta el día de hoy. ¿De qué? De ser denunciado. Pero esa habitualidad te genera un agravante, ¿pero por qué lo hicieron? Porque superaron el estándar, pues 5.6 años, ¿para qué? Para llevarlo a la cárcel. Jurídicamente, ustedes pueden considerar, si otra persona te emitió otra denuncia de otro delito, estafa, por ejemplo, y nada tiene que ver con corrupción de funcionarios, eso puede ser considerado como un agravante. O sea, pueden subirte la pena, o sea, tienen que colocar el tipo penal, ¿no? La pena es 4 años, Poder Legislador, pero como tiene agravantes, tiene habitualidad, vamos a ponerle más. Y por eso pasa esa prisión preventiva. Eso no es justo. No es justo. Y hasta el día de hoy no me responden, solo que es habitual. Veremos qué dice el TC. Importante de jurisprudencia sentar. Esperemos que pueda llegar al TC. Importante tomar en cuenta. Que el imputado en su razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso en particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga,
o obstaculizar la averiguación de la verdad. El peligro de la obstaculización es decir, se pueda fugar. Póngale pues arresto domiciliario. ¿Qué se va a fugar si tiene un policía afuera? O sea, la prisión preventiva no puede ser pedida pues a cada momento, a diestra y siniestra. Sería importante que algunos señores fiscales puedan acudir a los penales y puedan conocer, además de pasar una simple investigación o una declaración, que sepan cómo es. En el caso de la detención preliminar, esto opera durante la etapa de investigación preliminar, en donde el fiscal elabora un requerimiento dirigido al juez de la investigación preparatoria, quien finalmente dicta esta medida de coerción, sin necesidad de una audiencia de por medio ni de notificación alguna. Está mal, pues, ¿no? O sea, te detiene inmediatamente sin que te defiendas. Increíble aquí en Perú. Solamente puedes apelar y defenderte en segunda instancia. Eso se llama detención preliminar. Oportunidad procesal de aplicación. Muy bien. Si el imputado ya fue detenido pues, por la policía en situación de flagrancia, efectuada la detención, la autoridad policial deberá comunicar este hecho inmediatamente al fiscal y lo pondrá a disposición del juez, quien lo examinará con la asistencia del defensor privado o público. Luego lo pondrá a disposición del fiscal y ordenará su conducción a un centro de detención policial para las diligencias propias de la investigación. Finalidades y duración de las medidas. En cuanto a la naturaleza de la detención preliminar como medida de coerción, consiste en el aseguramiento de los actos de investigación, mientras que la prisión preventiva tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado durante todo el proceso penal. No nos olvidemos de eso. El plazo de detención preliminar, como ya lo hemos hablado, queridos amigos, nuestra comunidad jurídica son 72 horas, en principio, salvo que para realizar mayores circunstancias o investigaciones se extienda 7 días, como en realidad ya se ha vuelto regla. No debería ser, pero ya se ha vuelto regla a los 7 días, ¿no? El plazo de la detención, ya lo hemos señalado, 72 horas hasta un plazo máximo de 7 días. Y en los delitos cometidos por organizaciones criminales, estamos hablando de 10 días, y tráfico ilícito de drogas, la duración preliminar puede durar hasta un máximo de 15 días, ¿no? No nos olvidemos de eso, ¿no? Respecto a la duración de la prisión preventiva, esta no durará más de 9 meses como regla general, pero tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva puede ampliarse a 18 meses. Sin embargo, para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de prisión preventiva puede extenderse hasta por 36 meses. Muy bien, vamos a ver un video, ¿cierto? A continuación vamos a ver un video del señor Andrés Hurtado y luego lo vamos a debatir y comentar. ¿Dónde va la pasta? Ah, por aquí. Doctor, no se logra ver el video. Gracias, señor juez supremo, por otorgarme. Muy buenos días con los señores magistrados,
la señorita fiscal y todas las partes procesales. Veré de hacer un canto al tiempo. La señorita fiscal ha utilizado cerca de 21 minutos. Trataré de hacerlo lo más sucinto posible con respecto a los alcances que me corresponde sustentar en el recurso de apelación. Señor Juez Supremo, esta oportuna, el respectivo recurso de apelación, por medio del cual buscamos que se revoque el pronunciamiento del señor magistrado de primera instancia y en concordancia con lo que vamos a sustentar el día de hoy, los magistrados a cargo de revisar esta causa procedan a revocar la misma y en su lugar asignar la respectiva comparecencia con restricciones por igualdad de derecho a todas las partes procesales, tal cual ha sucedido al día de hoy con respecto a los demás investigados. Señor Juez Supremo, el tema es claro. Durante 13 minutos a usted le han resumido tres hechos. Y yo quisiera cerrar el debate con respecto a un punto. Porque, señor Juez Supremo, usted ya lo ha explicado en diferentes oportunidades, en diferentes causas. Estamos aquí para debatir un recurso impugnatorio. No correspondería en esta instancia debatir nueva prueba sin que haya sido debidamente fundamentada como tal, como ya esta digna sala lo ha señalado. Y la señorita fiscal ha hecho a colación el día de hoy dos elementos que no tienen vinculación con el medio impugnatorio. La famosa tratativa del dentista, por un lado, y por otro lado, declaraciones señaladas por la señorita fiscal que entiendo están equivocadas y voy a decir por qué. Señor Juez Supremo, tres hechos. Primer hecho. El señor Andrés Hurtado está preso por la supuesta devolución de oro a la empresa, a cargo en este caso, del señor Newley. Esa es la exposición, devolución de oro. ¿Y qué propusieron a nivel de primera instancia, señor Juez Supremo? Temas puntuales. La declaración del confeso Iván Ciucho, quien en confesión sincera dijo: yo puedo dar fe de que hemos entregado $500,000 o $1,000,000. Yo podría llegar acá, señor Juez Supremo, a indicar por qué no hice 4, 5, 10, 15, 20. La pregunta es, señor Juez Supremo, porque la señorita, y acá he tomado nota, la señorita fiscal ha dicho, además de los elementos de convicción, tenemos elementos periféricos, le ha dicho, minuto 4. ¿Cuáles son los elementos de convicción? Más que la declaración de un confeso. Ninguno. Yo le voy a decir cuál, y a lo mejor la señorita fiscal se ha olvidado porque se sustentó a nivel de primera instancia. La declaración de la señora Ana Ciucho en una noticia periodística del señor Beto Ortiz, donde finalmente señaló todo lo que he dicho de la señorita fiscal, pero cuando es llevada finalmente a fiscalía dijo que no le consta nada y que eso lo escuchó finalmente de su hermano, testigo de oídas, testigo de referencia. Por eso es que el día de hoy ya no la mencionan probablemente porque ya no tiene valor como tal. Señor magistrado, una declaración de un confeso sin aportar ningún elemento de prueba, haciendo referencia a que habría entregado 500,000 más. Y que supuestamente, a entender del señor, este dinero lo habría recibido el trabajador del señor Andrés Hurtado para a su vez darle al señor Andrés Hurtado, para a su vez darle a la señora Peralta. Pues una tesis completamente de magistrado y por la cual no se puede sostener que existen elementos de convicción y menos periféricos que puedan llevar a la cárcel a una persona. Punto número 1, porque no le he dicho nada más con respecto al hecho 1. Hecho 2. Y acá tiene, antes de pasar al hecho 2, le dijo usted en el minuto 7, incluso los aportes de la señora Kelly Medina. Yo no sé qué tiene que ver la señora Kelly Medina con respecto a este tema, si se sustentó finalmente su declaración después del recurso impugnatorio. Y además no tiene ninguna vinculación. No nos ha quedado claro qué tiene que ver. La señora Kelly Medina ha sido trabajadora, gerente del señor Andrés Hurtado. ¿Qué tiene que ver con el hecho 1? No tiene que ver nada. Por eso es un error meterlo en el hecho 1 y entiendo tratar de inducir error a la judicatura. Está mal, no se puede decir que, salvo que nos diga en una declaración, en la pregunta número tal, como yo sí lo haré, sí, acá señala que se entregó los $500,000. Es falso entonces. Denuncia y o investigación al señor Jimmy Fluker, accionista de la planta Paltarumi. Vea uso que es no realizar un control sobre los argumentos
le ha dicho, mi patrocinado ha reconocido los viajes realizados en relación de la señora Peralta y para favorecerla con respecto a un caso penal. ¿Dónde? Puede decir de manera general, ha reconocido los gastos que serían utilizados para la señora Peralta en favor de casos. ¿Dónde? ¿Qué declaración, qué folio? Que nos diga dónde. En el contradictorio. Pero bueno, más que ello, hace referencia que mi patrocinado habría tenido injerencia con respecto a la famosa denuncia que se hizo al señor Jimmy Fluker, accionista de Paltarumi. Señor juez, ¿cómo? Digo, porque la fiscal no le ha presentado ningún elemento de convicción. Solamente le ha dicho los famosos $20.000, ¿no? Y ahorita, en este momento, voy a decir de dónde nacen los $20.000. Pero antes que hay un razonamiento jurídico y lógico, la tesis de fiscalía sostener que mi patrocinado de la doctora una doctora, mi carga, mi denuncia, eso en este caso personal. Estimados participantes, vamos a esperar unos segundos, ¿sí? Que se vuelva a conectar el doctor. Al parecer hay una falla técnica con el internet, ¿sí? Unos minutitos, por favor. Estimada comunidad jurídica, tenemos unos inconvenientes con el internet. Ahorita vamos a volver a compartir el video. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minutitos, ¿sí? Por favor. Vamos a aprovechar estos minutitos, ¿sí? Que se va conectando el doctor para invitar a los estimados participantes a que se vayan a conectar a la comunidad jurídica completa, sí, tenemos un canal de WhatsApp del instituto, pueden conectarse doctores, también la doctora Carolina nos ha compartido un link también para la escuela del doctor Elio Riera, los que deseen participar, ahí también está el link, sí, ahí nos va a volver a compartir de repente la doctora, sí, también tenemos el link del canal del Instituto Latinoamericano Jurídico de Capacitación Profesional, para todos los que deseen participar y mantenerse actualizados, doctores, van a poder mediante este link acceder pues a libros digitales que venimos compartiendo constantemente, a cursos de especialización, como también de cursos de... A ver, el doctor ya se vuelve a conectar. Sí, doctores, vamos a estar atentos. En breve les voy a hacer alcance de los links ¿Qué es lo por que ha el dicho? chat. Yo he tomado nota, minuto 8.14. La señora fiscal, la doctora Alejandra Cárdenas Ávila, vuelve a sostener los famosos $20.000. O total, ¿lo utilizamos para el hecho 2 o para el hecho 3? Ya, pongamos que lo utilizamos también para el hecho 3. Me remite igual el elemento de comisión 70-72, el señor Ciucho, ¿qué dijo? Me los pidió Andrés Hurtado para él. En ningún momento le pide o hace referencia, en esa famosa declaración, me lo pide para darle a la doctora Peralta para que haga un favor adicional para no continuar con procesos penales. Y además, por temas del tiempo, no calzan tampoco. Entonces, con respecto a los hechos de convicción, ¿qué tenemos, señor juez? Con respecto a los famosos fundados y graves elementos de convicción, dos noticias periodísticas. Nada más.
Este fue un caso mediático que paró al país, finalmente, y por el cual el señor Andrés Hurtado está detenido injustamente en la cárcel. No hay más con respecto a este tema. Insisto, es importante que ahora la señorita fiscal lo diga dónde ha sido que el señor Andrés Hurtado reconoció que le pagó los viáticos y todo a la doctora Peralta para que le haga un favor. Y espero que nos diga dónde, la declaración, la fecha y hora. Porque eso no es así. Para realizar un favor, eso es falso. Y ahora, con respecto al tema de los arraigos, el señor magistrado, el doctor Shekley, a quien respeto mucho de por sí, pero el derecho me permite también apartarme en determinadas oportunidades con respecto a sus resoluciones, porque es un magistrado probo y garantista también. Con respecto al certificado domiciliario, señor juez, yo he presentado un certificado notarial, donde se constata que el señor Andrés Hurtado es finalmente visitado por el señor notario. El señor notario constató que estaba ahí. Eso no ha sido tomado en cuenta por el señor Shekley como tal. No le ha dado el valor necesario. O para aceptarlo, para negarlo, para restarle valor. Sí tiene domicilio como tal. Con respecto al arraigo familiar, señor juez, el señor magistrado Shekley indica lo siguiente. No se encontraría acreditada finalmente la afectación en este caso a la menor con lo que estaría sucediendo. Y discrepo con todo el respeto posible al señor magistrado, porque el estado de necesidad se presume. Y más aún cuando yo lo he demostrado como tal, con documentos que acreditan finalmente la condición especial de la menor y el colegio en el que está, que necesita de su madre. Hay una declaración jurada de la madre que hace referencia, que se encarga de la menor, evidentemente porque tiene condiciones especiales, y está en un colegio especial como tal. Y por extensión necesita de su padre, porque su padre finalmente quien brinda el soporte económico total, además de afectivo, con respecto a una menor de 10 años. Es necesario, digo yo, que el señor Andrés Hurtado esté preso para que Fiscalía investigue, porque ¿cuáles eran los actos de investigación propuestos? Homologación de voz, declaraciones. ¿Es necesario? No. ¿Y prueba de ello cuál es, señor juez? ¿Cuál es la mejor prueba? Yo le he presentado a usted, señor juez supremo. El señor Iván Ciucho, a nivel nacional, con el respectivo link electrónico, se lo he presentado, ha dicho el 17 de septiembre, ha dicho, yo soy confeso sincero y además soy colaborador eficaz con identidad revelada, él lo ha dicho, como tal. Y el señor se fue de viaje a Italia. El señor se fue de viaje a Italia. ¿Y qué pasó con Fiscalía? Yo no quiero pensar que Fiscalía se le ha pasado el plazo, sino que considera finalmente que no es impertinente, que no hay problema con respecto a que el señor otro imputado se vaya de viaje, con la fe de que el señor va a regresar algún día. Entonces, si otro imputado como tal, que es confeso sincero, como lo ha dicho la doctora Alejandra Cárdenas Ávila, como tal, no genera problema ni obstaculización a la justicia el hecho de que se vaya de viaje, ¿por qué motivo el señor Andrés Hurtado tiene que estar preso? Para que investigue. No es proporcional, definitivamente. Igual aún con la señora Ana Ciucho, famosa testigo que al final no logró aportar nada en la declaración en Fiscalía. Y mis colegas de la defensa podrán asentir ello cuando hicieron el pliego interrogatorio. No escuché nada, todo escuché de mi hermano. Con respecto finalmente, señor juez, y con esto yo voy a terminar. Por favor, el tiempo, tenemos muchas causas, no podemos dedicar tanto tiempo a informes orales. Concluyo. Muchas gracias, señor magistrado. Concluyo, y muchas gracias por la indulgencia. Señor magistrado, por todo lo expuesto, nosotros consideramos, como tal, que esta medida es desproporcional. Consideramos que a la luz de los hechos expuestos durante los fundados y graves elementos de comisión no tenemos absolutamente nada concreto, más que elementos de comisión a entender de Fiscalía que serían de comisión, pero son meramente indiciarios. Solo tenemos 2 noticias periodísticas como tal. ¿Qué se ha aportado? Algo concreto, absolutamente nada. ¿Por qué no son 500.000, 800.000, 2 millones, 4 millones? No hay absolutamente nada más. Elemento 70-72, no nos olvidemos. El señor Sucho dice, me la pidió Andrés Hurtado para él, para sus temas, para gastos personales, para labor social. Absolutamente nada con respecto a ello. Y finalmente, espero que Fiscalía nos diga en qué parte el señor Andrés Hurtado ha reconocido que pagó los pasajes, que pagó todo por un favor a la señora Peralta. ¿En qué momento? ¿Cuándo lo ha hecho? Se ha pagado los viáticos, dijo, tomé nota acá, los viáticos, todo. ¿En qué momento? ¿Con la condición de qué? ¿Para realizar qué cosa? ¿Cuándo lo ha hecho el señor Andrés Hurtado? ¿En qué situación? Y finalmente, señor magistrado, es muy importante tomar en cuenta que en atención al principio del interés superior del niño, y el cual nosotros estamos sometidos, y esta sala también ha emitido jurisprudencias muy vinculantes, incluso aplicadas por el Tribunal Constitucional, porque ustedes nacen de fuente de derecho para entregarla al Tribunal Constitucional, se mantenga presente, que como tal no es necesario que el señor Andrés Hurtado se mantenga en prisión, porque por extensión genera una afectación finalmente a una menor de edad con condiciones especiales. Por todo lo expuesto solicito que oportunamente
se tenga en cuenta la gradualidad de esta medida de coerción y si disponga de otra que efectivamente no genere una afectación a terceros como han sido señalados al día de hoy. Nuevamente, se evidencia un error con respecto a la presentación de elementos de convicción. Minuto 7:13, está grabado. Dijo Fiscalía, está acreditado con el rasgo amical que se habría realizado el hecho ilícito, porque Andrés Hurtado lo habría reconocido en la declaración. ¿Qué es lo que les ha dicho? Y este es el problema de la lectura, entiendo, de error de Fiscalía. ¿En qué momento se ha negado que sean amigos? ¿En qué momento, por Dios? Lo que está cuestionando la defensa, siempre lo ha cuestionado, y también mis codefensas también, es que no ha existido nada a cambio ilegal. ¿En qué momento el señor Andrés Hurtado le ha dicho en la declaración a la señorita fiscal presente, yo le pagué el viaje de la casa de mis hijas a cambio de que hiciera tal favor al señor Milei? ¿En qué momento? Eso no existe, es falso. Por eso, nuevamente, lo que presentan como elemento de convicción no es real, no es concreto. ¿Han sido amigos? Sí, han sido amigos, pero si llegamos al extremo de llevar a una persona a la cárcel porque le invitó finalmente un almuerzo o un pasaje, estaríamos fuera de cualquier Estado de Derecho. En ningún momento, en ninguna declaración, por eso es que Fiscalía no lo va a poder hacer, el señor Andrés Hurtado ha reconocido delante de la doctora Alejandra Cárdenas Ávila que habría realizado algo ilegal en contra, directamente, del señor Milei o a favor de los señores Ciucho. De ninguna manera. Eso no está y ustedes han advertido ahora que sencillamente dijo, salieron en calidad de amigos a una reunión y punto. Que pagó, seguramente pagó un viaje o que pagó el almuerzo. Eso no es materia penal, pues, evidentemente, para sustentar una prisión preventiva. O por lo menos no puede ser considerado como un elemento de convicción. Llámelo elemento periférico si desea la señorita fiscal, pero elemento de convicción no puede ser. Con respecto a los arraigos mencionados, en efecto existe el certificado domiciliario debidamente constatado por el notario público de Lima y los certificados que acreditan el reporte migratorio de los viajes del señor Ciucho anteriormente señalado y finalmente los reportes que acreditan el estado de necesidad de la menor Luciana de 9 años con respecto a sus condiciones especiales. Muchas gracias. Tengo que postular, señoría, al iniciar esta oralización con respecto a los motivos por los cuales la defensa considera que el señor representante del Ministerio Público comete diversos errores para requerir o solicitar este pedido de detención domiciliaria, se van a sustentar de la siguiente forma. Primero vamos a solicitar a su digna judicatura que pueda evaluar los requisitos de procedibilidad. Y luego pasaremos, finalmente, a desarrollar una tesis de fondo. Señoría, el representante del Ministerio Público, luego de realizar una lectura de este requerimiento remitido al Poder Judicial, omite decirle algo, porque ha desarrollado el señor fiscal los presupuestos procesales como tal. Pero, señoría, yo me pregunto lo siguiente. Estamos ante un pedido de variación, lo ha dicho el señor fiscal el día de hoy. Después desarrollaremos si existe o si no existió riesgo como tal. Pero ¿qué nos dice el 279 de la norma, señoría? ¿Qué nos dice? Si durante la investigación resultaren indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está en curso en los supuestos del artículo 268, el juez a petición del fiscal podrá dictar auto de prisión preventiva. Bien sabemos, porque lo ha dicho el señor fiscal, para determinar, en este caso, si su judicatura restringe el derecho a la libertad, tiene que ceñirse a los presupuestos procesales de la prisión preventiva. Entonces yo me pregunto, señoría, ¿estamos en fase de investigación o estamos en fase de juzgamiento, en juicio? Fiscalía también lo ha dicho. Señor juez, nos encontramos en juicio y se tienen que actuar pruebas. No se tienen que actuar pruebas, ya no estamos en una fase de investigación, estamos en una etapa demostrativa, donde incluso el día de ayer, a solicitud de esta defensa,
se ha cuestionado el motivo por el cual se ha incluido la palabra lesa humanidad en una imputación. Porque si los hechos datan del año 92, ¿cómo puede ser posible que se pretenda incluir en la imputación la palabra lesa humanidad cuando finalmente el Estado peruano tuvo la posibilidad de hacerlo en función al tratado que data del año 2002? Y esa discusión será evaluada por la doctora Cano, quien en ese momento suspendió finalmente, no resolvió en ese momento, porque no hay forma, evidentemente, jurídicamente hablando, que se haga una imputación retroactiva. Entonces, yo cuestiono lo siguiente, señoría. Si ya estamos en fase de juicio, donde finalmente ya las partes procesales como tal han presentado las excepciones, ya hemos debatido con el señor representante del Ministerio Público como tal, ¿cómo es posible que en este momento, ya ha iniciado el juicio, el representante de la legalidad pretenda incumplir la norma? No lo digo yo, y vuelvo a repetir con respecto a ese tema. Si durante la investigación resultaran indicios, señoría, ¿cuál investigación? Si el auto de enjuiciamiento fue dado por la doctora Cano el 23 de octubre del año 2023, y ni siquiera le estoy diciendo cuándo cerró la investigación. Sería importante que el señor fiscal les diga ello. Fue por lo menos un año atrás. Perdón, 2 años atrás. O sea, ni siquiera estoy partiendo de cuando el señor fiscal dijo, con dictamen final, cierro la investigación. Tampoco estoy partiendo y tampoco estoy haciendo referencia, porque tuvo que haberle hecho a colación ellos fiscalía, que en el año 2022 solicitaron un pedido de comparecencia con restricciones. 2022, señoría. Con los mismos elementos. Este documento que usted tiene es el mismo que fue postulado en el año 2022, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional fue declarada fundada. 2022 es el mismo, señoría. La única diferencia es que se solicita ahora detención domiciliaria. Entonces digo yo, si nos encontramos en fase de juicio, juzgamiento, desarrollo de la prueba, no investigación, ¿cómo podemos interpretar lo que dice la norma? Quisiera entender que es un error de representante del Ministerio Público, que no se trata de inducir error a su digna judicatura, pero el día de hoy es un hecho histórico, porque usted, señor juez, podrá emitir una jurisprudencia donde en efecto se tenga que acatar lo que dice la ley, lo que dijo el legislador. De plano, este requerimiento de fiscalía o variación, porque iniciemos así, se postula como requerimiento de detención domiciliaria, pero en el acápite finalmente de presupuestos procesales cambian a variación. No sabemos si al comienzo, pero al comienzo plasman requerimiento de detención y luego plasman variación. Para todos los supuestos, la etapa precluyó. Nos guste o no nos guste. ¿Y qué es lo que ha pasado en el caso concreto, señoría? Antes de ingresar a atender a cada uno de los argumentos presentados por mi colega. Con fecha 6 de diciembre, señoría, el señor presidente Alberto Fujimori recuperó la libertad, luego de una batalla titánica realizada por esta defensa en comunión de esfuerzos también con su núcleo familiar. Ese mismo día se inició como tal y circulaba por medios de comunicación un pedido de detención domiciliaria. Esa es la forma mediante la cual un justiciable recibe la libertad. Se ha hablado aquí también con respecto al peligro de fuga y el comportamiento del procesado. Señor juez, esta defensa ha estado presente en sendas diligencias en las cuales usted llevó a cabo dirigir, no solo por este caso, sino por otros casos. Y a pesar del estado de salud del señor expresidente, hemos estado presentes en todas las diligencias, en todas desde el penal Barbadillo. ¿Cómo se puede decir que el comportamiento del señor expresidente es equivocado? Yo soy prueba de que ello no es así. Y usted, señor juez, con respecto a todas las diligencias de los demás casos que se han venido llevando, por lo menos de que hemos asumido esta defensa el año 2019, se han llevado de manera prolija, con la participación del señor expresidente. Entonces, a manera de introducción, hacer referencia al señor presidente, señor magistrado, que en marzo del 2022, cuando Fiscalía solicitó variar la comparecencia simple a comparecencia con restricciones en el año 2022, a puertas de que el señor expresidente saliera en libertad, la defensa que se encargó en ese momento de llevar el caso se allanó, sin la presencia del señor Fujimori. Sin la presencia del señor Fujimori. ¿Y qué pasó? Se otorgó 18 meses como tal. ¿Y qué ha pasado en puridad, señor
magistrado, que se le venció el plazo a Fiscalía. Es un hecho público, porque pudieron haberlo hecho antes. Y se le venció el plazo. Y llegamos diciembre, señoría, 6 de diciembre, con comparecencia simple, sin ningún requerimiento, ninguna medida de coerción, porque ya estaba vencido el plazo. ¿Y el señor expresidente ha fugado? ¿El señor expresidente no ha cumplido con sus obligaciones como justiciable? ¿O por el contrario? ¿Qué pasó el 6 de diciembre hasta el día de hoy, señoría? ¿Ha habido algún comportamiento equivocado de mi patrocinado? De ninguna manera hemos participado en todas las diligencias, en todas sin excepción. Entonces, ¿cuál es el hecho nuevo, señoría? Pongamos de que podemos discutir los temas de fondo, aunque yo considero que no, porque lo dice el legislador. Fiscalía tendría que presentar un hecho nuevo. ¿Cuál es el hecho nuevo? Si este mismo requerimiento es el que se postuló en el año 2022. ¿Cuál es el hecho nuevo? En el año 2022, como usted bien sabe, su señoría, porque también fue de conocimiento público, y en atención al principio de juez y derecho, usted conoce más la norma que nosotros, no se ejecutó en ese momento el mandato del Tribunal Constitucional. Pero las medidas de coerción continuaron porque hubo un allanamiento. Y quedó consentido. Esto se ejecutó en el año 2023. Recientemente, el 6 de diciembre. ¿Qué ha pasado el 6 de diciembre hasta el día de hoy, señoría? ¿Cuál es el hecho nuevo? Ninguno, señoría. Entonces, lo que pretende sostener ahora Fiscalía, de mero plano, debería ser declarado improcedente. No hay forma jurídica porque lo dice la norma. Y su despacho tendrá que emitir una jurisprudencia conforme a ley. Eso con respecto a los requisitos formales, señoría, que tenía que hacer presente, vinculados al pedido del señor fiscal. Ahora procederé a contestar punto por punto, tal cual ha sido señalado por mi colega en su alocución. En el requerimiento de detención domiciliaria, en la sumilla, entiendo que es un error material de forma, porque luego finalmente se plasma como variación, y esto está en la sumilla, primero requerimiento y luego como tal es variación, entendemos que es variación. Entenderíamos qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué norma aplica el señor fiscal en el petitorio? El 349, señor. 349 de la norma. Vayamos al 349, señor. En el petitorio. La acusación, señoría. La acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá. Porque el señor fiscal tampoco nos dice cuál es el inciso. No sabemos. Entendemos que es el 8, porque entendemos que no se refiere a relación clara, los datos, elementos de comisión. Entendemos que se refiere el fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria. Subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria, señoría. ¿Cuál es la subsistente si ya no había? Se le venció el plazo, no tiene ninguna. Y este artículo como tal debe ser utilizado en la acusación, señoría, en la acusación. Y en su caso podrá solicitar o dicten según corresponda. ¿Cuándo, señoría? El legislador lo dice claro, no lo digo yo. La acusación. No estamos ya en ese estadio. Entonces, evidentemente, la fundamentación jurídica requería, sin perjuicio de señalar que inciso, porque yo estoy infiriendo ello, no es aplicable, señoría, para pedirlo 18 meses. Porque en la acusación tampoco lo pidió 18 meses, tampoco lo pidió arresto domiciliario, mucho menos. No subsiste como tal. Datos del imputado, señoría. Se ha hecho referencia también, y son los efectos formales identificados, según Renier, calle Pontravedra, 253, La Estancia, Distrito de La Molina. Es un grave error, señoría. La ficha Renier no está de a ello. El señor expresidente realizó el trámite que corresponde conforme a ley para actualizar su domicilio legal. Obra en despacho, señoría, como tal, la copia certificada del DNI, la ficha Renier, la constatación notarial, donde se detalla que el señor expresidente domicilia. Y es más, señoría, si quedase duda, en el incidente de juicio, cuando se piden los datos de contacto, y está acreditado a nivel nacional y público, el señor expresidente lo ratificó. Entonces, no entendemos
Casilla electrónica, 46253. Disculpe usted, me da temor porque no es mi casilla. ¿Dónde estarán notificando los señores fiscales las disposiciones? La imputación sostenida, señoría, a mi patrocinado. Homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía, previsto, penal en el artículo 3 del inciso 3 del artículo 108, en el contexto de delito de lesa humanidad. Bueno, brevemente, señoría, hacer a colación que en el incidente principal se encuentra desarrollando justamente esto. ¿Qué cosa, señoría? ¿Cuál es la justificación para considerar el agravante de alevosía? El doctor Elio Riera. Ya pon atrás, no quiero ver mucho. Nosotros, señoría, hemos presentado, por cuestión de orden lo tengo que mencionar, a fin de que su ilustre sala pueda indicarnos cuál va a ser el orden. Hemos presentado una sección de naturaleza de acción, como usted bien menciona, y también hemos solicitado que se tome en cuenta la aplicación del derecho de gracia. Entiendo que la señorita especialista en su momento dará cuenta. Por cuanto consideramos que los alcances ya presentados por el Tribunal Constitucional con respecto a la restitución de la Resolución Suprema 281-2017, en el considerando número 1, cuando señalan que se restituyen los efectos del indulto y derecho de gracia, tendrían que ser revalorados por la sala. Entiendo. El suscrito, Elio Fernando Riera Garro, acude en esta oportunidad a solicitar, en representación de la señora Iraida Vanessa Muñoz Arrozpi de Garín, el pedido pertinente de cese de prisión preventiva. De acuerdo al petitorio que ha sido presentado a su digna judicatura, se presenta en función a dos motivos muy importantes. El primero es la carencia del peligro procesal, la inexistencia de fuga y el peligro de obstaculización disipado con el tiempo. Y lo segundo, de acuerdo a la norma regulada, es decir, al artículo 283 del Código Procesal Penal, concordado con el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental, por contar con nuevos elementos de convicción que demuestran que no concurren los elementos o motivos que determinaron la imposición de una medida coercitiva de libertad. Además de contar con suficientes arraigos establecidos por ley. Habiéndose desvanecido de esta forma la tesis de obstrucción con respecto a la averiguación de la verdad. Entonces tenemos estos dos elementos por los cuales hemos presentado esta petición a su despacho. ¿Por qué solicitamos la variabilidad de la prisión preventiva? Y el hecho trascendental con respecto a este punto es la sentencia de segunda instancia por la cual se revocó el pedido o el mandato emitido por usted, señorita magistrada. En primera instancia, con respecto al incidente principal, se ordenó comparecencia con restricciones. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Ministerio Público apela, esto es muy importante para tener claro el marco fáctico de los antecedentes por los cuales hemos solicitado esto. Ministerio Público apela con dos elementos. Está en el recurso de apelación o en la carpeta. No puede ser esto negado por mi colega de autoridad. Uno, con respecto a señalar que la señora Vanessa era enfermera. Hecho falso, equivocado, porque nada a lo largo del expediente logró determinar que era enfermera. O que se presentó como enfermera. Y segundo punto, porque se hizo mención que mi patrocinado se había reunido con sus coinvestigados para realizar actos ilegales que pudieran perturbar el esclarecimiento de la verdad. Entonces,
Sobre este tema tenemos que tener en cuenta que lo señalado con respecto a la sala del Ministerio Público, con el hecho de que mi patrocinada se reunió con otros abogados, porque la palabra es abogados, es falso. Eso no existe. Nunca se logró determinar lo señalado con respecto a que la señora Vanessa Muñoz Arrospie se había reunido con abogados para tramar una estrategia legal. Por ese extremo es que se revoca el mandato de usted, señora maestra. La libertad es un derecho fundamental y puede ser privada en función de causas objetivas y legales, pero no ilegales. Acá la sala dijo de que mi patrocinada denunció, página 16, al señor José Fernando Castañeda Cañola por delito contra el patrimonio. Error, pues, se equivocaron. Utilizan las declaraciones de la señora Ana Cecilia. O sea, el análisis para que mi patrocinada se vaya a la cárcel fue pensando que la declaración de la señora Ana Cecilia, quien sí denunció, el análisis de la señora Ana Cecilia fue aplicada para mi cliente. Se equivocaron de declaración. Eso es legal. En la misma línea, sería un acto de obstaculización, es decir, la sala ya considera que la denuncia de mi patrocinada es un acto de obstaculización que no existe. En la misma línea sería un acto de obstaculización. Las reuniones. Nuevamente yo emplazo muy respetuosamente a mi colega con respecto a que se determine cuáles son las reuniones. Dice, las reuniones para coordinar coartadas, pues la investigada Vanessa Muñoz dijo en una oportunidad que mantuvo reunión con los demás investigados para declarar cómo se quería, para oportunidad en la que dijeron cómo debía declarar, indicándole que debería decir que no conocía a los investigados Pedro Pino y Uchoa. Después señaló que fue para que se borrara la documentación o comunicación de WhatsApp que se encontraba en su celular. Agrega la sala que la investigada tiene conocidos al interior del hospital Almenara. ¿Quién dice eso? ¿Dónde está? No existe, está en la página 16. La sala utiliza la declaración de la señora Ana Cecilia pensando que Vanessa y se equivoca. Eso no está en las declaraciones. Y con respecto a las reuniones con supuestos abogados, tampoco. Reuniones, dice. Tenemos en esta investigación más de un año. ¿Cuáles son las reuniones? Fecha, lugar, espacio de tiempo realizados por Fiscalía. No existen, no hay. Entonces, la resolución revocada por usted, señora magistrada, es nula. Por ese extremo. Con respecto a lo señalado, a las declaraciones, a los nuevos medios operatorios, pues sí son pertinentes. Porque lógicamente permiten establecer que no hay ninguna vinculación de mi patrocinada con respecto a los demás para cometer el supuesto ilícito penal. Lo que sí existe y ha sido discutido en su despacho oportunamente fue la comunicación de una amiga. Yo tuve la oportunidad, señora magistrada, de exponerle a usted las fotos, WhatsApp, que tenía la señora Vanessa Muñoz con su amiga, que le pidió que por favor le refiriera la forma de poder llegar. ¿Cómo podía ser? Es una amiga. La amiga la contacta. No es que Vanessa capte. La tesis de fiscalía es que Vanessa capta. Vanessa no capta. Es la amiga quien la busca. Entonces, se equivoca nuevamente con la hipótesis o la teoría del caso vinculada a que Vanessa se dedicaba a captar. Entonces, esa razón, fiscalía no dice nada con respecto a esta sentencia. Mi patrocinada no ha denunciado al señor Castañeda Cañola por temas contra patrimonio. Mi patrocinada no se ha reunido con abogados en diversas reuniones para establecer coartadas. ¿Cuáles son? Y con respecto a que refería a conocer contactos, ¿en qué declaración se establece que la señora Vanessa Muñoz conocía pues al médico internista de la cama número 2 para que lo atienda? No hay, eso no existe. Nuevamente la sala se equivocó y por eso existe un proceso por prevaricato al utilizar la declaración de la señora Ana Cecilia, que sí la revisamos, coincide con sus hechos, pero ese análisis de la señora Ana Cecilia, no de mi patrocinado. Los elementos de comisión, de acuerdo al 283, sostienen ello, no fortalecen de ninguna forma la tesis fiscal con respecto a la captación. Todo lo contrario, debilitan, porque se acredita que Vanessa no captaba. Con respecto a los arraigos, ¿qué más decir? Si su despacho en un momento determinado del tiempo identificó que habían arraigos y que los elementos de la prisión preventiva tienen que ser copulativos, todos, no solamente uno.
no solamente 2. Y se otorgó en ese momento decirle a la fiscalía, acredíteme que se reúnen todos los requisitos, no se cumplieron. Si en ese espacio de tiempo no se cumplió y esta defensa presentó el recurso de apelación, siendo documentos notariales, con fecha cierta, designados contratos, ¿cómo es posible que la sala ni siquiera se haya pronunciado en nada con respecto a ese tema? En nada. No se pronunció. No hay nada acá con respecto a todos los elementos que ya le he presentado en este pedido de sesión, nada con respecto a ese contrato. No le resta validez ni eficacia probatoria. Entonces, el 283 está cumplido. El tema de los arraigos también está cumplido. Y con respecto al tema que la señora no se ha puesto a derecho, por eso es evidente. ¿Quién se puede poner a derecho con una resolución judicial que es ilegal? La acabo de leer, página 16. Por eso la resolución, por eso el proceso por prevaricato se ha omitido y está en trámite. Si no hubiera sido rechazado, hubiera eliminado. Y sigue en trámite. Son elementos falsos. Y mi colega, por más que los esfuerzos que haga, no va a poder batirlos. En la página 16. Para finalizar, y no menos importante, una decisión trascendental de esta naturaleza es que mi patrocinada brindó las declaraciones en función a una conducta procesal idónea. Mi patrocinada brindó toda la información relacionada a este caso. ¿Y qué es lo que recibió? Pedido de prisión preventiva. Un aspirante colaborador eficaz. ¿Qué nos dice Fiscalía con respecto a que no han atendido los 6 escritos o 7 escritos? Porque yo le tengo que responder a usted en 48 horas en mi tutela de imputación. ¿Cuál es la disposición de Fiscalía que van a atender? No, pues no corrigen la imputación. En la imputación de formalización señala que mi patrocinada es colaborador eficaz con hechos corroborados. Eso podría ser denunciado hasta penalmente. Eso es corroborado. ¿Cómo en función de una imputación equivocada, no quiero decir dolosa, equivocada, apresurada, se puede meter a la cárcel una persona? Y bajo esa tesis nos sostienen por qué no se ha puesto a derecho? Tampoco nos ha dicho el día de hoy por qué han colocado en la imputación de que la señora Vanessa Muñoz es colaboradora eficaz, cuando nunca pasó un incidente judicial, cuando nunca se cerró ese cuaderno. ¿Por qué motivo la han incorporado en esta disposición, pese a que usted, en otra tutela, a otra defensa técnica, ordenó que la corrija? Entonces tenemos 7 escritos con respecto a este tema pidiendo, por favor, aclaren. No lo van a hacer, porque tendrían que decir me equivoqué, tendrían que decir que la imputación está mal, y se les cae, lógicamente, todo el marco fáctico de imputación. Seguimos esperando y esperaremos a que respondan. Yo le tendré que presentar a usted los 8 escritos, 7 y 8 el día de hoy que presentaremos a Fiscalía. Y para finalizar, lo cual es muy importante, y hago referencia nuevamente a este punto. Solicitamos que sobre toda decisión judicial, porque la decisión judicial de usted fue acertada y conforme a ley, se tome en cuenta, como dice la Constitución, la aplicación del principio del interés superior del niño. Tenemos una madre de familia alejada de 3 niños, más de 1 año. ¿Qué perturbación probatoria podría hacer la señora Vanessa? No hemos hecho nada. No hemos presentado absolutamente nada pese a las demoras y deficiencias de Fiscalía. ¿Qué perturbación se puede hacer? ¿No habría una posibilidad de variar por una situación jurídica distinta, detención domiciliaria, comparecencia con restricciones, una caución elevada, que permita que esta madre pueda estar con su hijo? Por todo lo expuesto, y estando aquí en Fiscalía, no han logrado rebatir los puntos señalados sobre el cuestionamiento de esta resolución de sala, que es nula, sobre la falta de respuesta a la imputación, sobre la valoración de los nuevos elementos, según el 283, y los medios probatorios presentados para determinar los arraigos, que en demasía complementan la resolución ya judicial de usted. Solicitamos que se declare fundada en todos los sistemas con nuestra petición. Muchas gracias. Sigo acá con el curso. Pero vas a caminar por la calle mirando el teléfono. ¿Mm? Sí, Escuchar. no, no me he puesto a mi bolsillo.
Bueno, como hemos podido observar, hemos escuchado algunos ejemplos de cómo se realiza la dinámica de debate con respecto a pedidos de prisión preventiva. Por ejemplo, en el caso del señor Andrés Hurtado, donde se cuestionaba justamente la inexistencia de graves y fundados elementos de convicción. Y sí, pues hasta el día de hoy yo me pregunto cuáles son, porque una persona nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero definitivamente se tiene que medir todo ante la misma vara. Por un lado, yo no le deseo la cárcel a nadie, sin duda alguna, pero para el señor Andrés Hurtado se pide cárcel y no es funcionario público. Se va a la cárcel, pero el funcionario público, en una fiscalía de corrupción de funcionarios, y ante un juez que ve estos temas de corrupción de funcionarios, la funcionaria pública está en su casa. Medidas de comparecencia e impedimento de salida. Pero el extraneo, el que no es funcionario público, está en la cárcel. No le deseo la cárcel a nadie, sin duda alguna, pero no considero que sea correcto cómo se está midiendo la justicia, ¿no? Sin duda alguna. Pero bueno, ya tendrá que resolver oportunamente la judicatura estos pedidos y confiemos en que finalmente sea justicia, ¿no? Sin duda alguna, restringir el derecho a la libertad es algo muy grave, es algo definitivamente muy difícil, muy grave de asimilar. Pero bueno, para eso estamos justamente para batallar estas causas y en la medida de lo posible demostrar con nuestra teoría del caso que tenemos un punto de vista correcto. Entonces, es importante tomar en cuenta que la restricción de un derecho fundamental tiene que estar debidamente fundamentado, porque si no es así, estamos vulnerando el derecho constitucional. En fin, la detención preliminar es el primer mecanismo que realizan finalmente como medida de coerción y finalmente, ante la extensión necesaria que se pueda dar, podría darse una prisión previa. Ojo con ese, ¿no? Respecto a la audiencia de prisión preventiva, existe la obligación de pronunciarse sobre todos los presupuestos materiales, ¿no? Aunado a lo anterior, se estableció que en la audiencia de prisión preventiva el fiscal deberá motivar oralmente tanto la proporcionalidad de la medida como la duración de esta. Y dos nuevos requisitos incorporados en la jurisprudencia, según la casación 626-2, ¿no? Entonces, el fiscal deberá motivar oralmente la proporcionalidad de la medida como la duración de esta. Entonces, tenemos dos cosas. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente de proporcionalidad y duración? Justamente vienen aquí en atención a la postulada en el 626-2013. Acá tienen una solución. Cuando nos digan el tiempo de la duración, agarren el requerimiento fiscal y le van a decir al juez, señor juez, el fiscal quiere llevar preso a mi cliente para hacer qué. La parte final dice, a veces dice, ¿no? Tramitar oficios, diligenciar cartas, citar a testigos, y comiencen a preguntar, ¿no? Señor juez, ¿es necesario que mi patrocinado esté preso para que el fiscal pueda trabajar? ¿Para tramitar oficios? ¿Para llamar a un perito? No sirve, ¿no? La aplicación de la detención preliminar pretende asegurar la realización de los actos de investigación necesarios para la futura acusación fiscal. Al no ser tan gravosa, no requiere audiencia previa ni de notificación al imputado. Sin embargo, su duración, que originalmente dura unos días, puede convertirse en un paso previo a un futuro requerimiento de prisión. La prisión preventiva como medida coercitiva personal permite asegurar la presencia del imputado a lo largo de todo el proceso, afectando su libertad personal, resultando ser una figura que interviene en el principio de presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. En ese sentido, una medida de tal magnitud únicamente debe darse como última ratio. Sí, no puede extenderse, tiene que ser última ratio, es lo último que puede realizarse. Tiene que agotarse otro mecanismo. ¿Dónde está la comparecencia con restricciones? ¿Dónde está el impedimento de salida? ¿Dónde está el grillete electrónico? No podemos restringir un derecho a la libertad sencillamente por un pedido que carece de haber evaluado otras alternativas. Por favor, es muy importante que comunidad jurídica entendamos de que las prisiones están llenas. Yo no digo que los culpables tienen que irse a la cárcel, yo lo que critico es el exceso de prisiones preventivas. O sea, los juicios no se ganan por prisiones preventivas. Es un exceso la cantidad de prisiones preventivas que se hace. En realidad, cuando existen otros mecanismos. Por eso es que los penales están de esta manera tan lógicamente asignados. Lo correcto es utilizar la prisión preventiva cuando es necesario, porque si no, de lo contrario, podríamos estar utilizando de forma indebida pues este mecanismo de coerción. Vean ustedes, yo tengo casos en los cuales tengo fiscales, qué locura, por Dios. Piden prolongación para la investigación para sus actos, pero cuando yo les digo, por favor, voy a citar a testigos que puedan esclarecer que mi cliente no ha estado ese día, no quiere, no quiere. Vamos, los señores fiscales tienen que buscar la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo algunos fiscales en encontrar la verdad? O sea, ¿por qué vemos el caso de una forma personal, cuando lo que se busca es la justicia? Evidentemente no es correcto, sin duda alguna, ¿no? Muy bien. Habiendo concluido con esta exposición, con estos videos donde han podido incluso recordar
un caso muy emblemático del señor expresidente Alberto Fujimori, donde cuestionamos también una medida de coerción. Señor expresidente, para poder recordar, ese fue un caso muy emblemático. Él, cuando terminó esa diligencia, estaba muy contento porque la ganamos. Recordaba mucho que el señor fiscal pedía una prisión preventiva y decía no tiene arraigos, no contaba con que el señor presidente ya pues había realizado un trabajo de inteligencia. Habíamos obtenido todos sus arraigos, apenas salió de la cárcel, acudimos pues a obtener sus líneas telefónicas, sus tarjetas de débito, todos los arraigos necesarios y todo fue presentado. Entonces cuando llegó el fiscal, ya pues ya teníamos toda la defensa lista, ¿no? Y decía que el señor se puede escapar a Japón, porque hace muchos años fue a Japón, vamos. Y si presentó el récord migratorio cuando era presidente, no seas, no, o sea, hay que ser congruente, ¿no? El señor presidente no tiene arraigo económico, por Dios, están los ingresos que tenía de ser jubilado. Y además los ingresos que tenía de renta por vender libros. Entregué los libros al juez y al fiscal. Entonces, definitivamente era algo pues anecdótico, ¿no? No, pero se puede fugar, pero a ver, vamos, si le colocan impedimento de salida, no, doctor Rivera, se puede fugar. O sea, usted entiende que si tiene impedimento de salida, el señor se va a ir nadando por el Amazonas. Es algunos pensamientos que no comprendo de los señores fiscales. O estaba con el impedimento de salida y el señor Fujimori lo que dijo fue, aunque no era necesario, dijo, por más que mi defensa está pidiendo, yo me allano el impedimento de salida porque quiero morir acá, porque quiero defenderme, porque quiero hacer las cosas desde acá. Pues le dio impedimento de salida. También es un tema, ¿eh? Porque le dio de oficio. Bueno, jurídicamente hablando, no sé si era lo correcto. Yo considero de que tal vez al 100% era declarar infundada ese pedido de detención domiciliaria, pero creo que sin duda alguna fue un punto medio para todos, ¿no? Bueno, queridos amigos, el último caso fue el caso de los Ángeles Negros, ¿no? En ese caso que hasta el día de hoy sigue. Vean ustedes, Ángeles Negros, ya, búsquenlo por favor, Kama Sucia Ángeles Negros. Esos debates que se dieron con el doctor Reinaldo Avia, es uno de los cales más fuertes que pueden existir en corrupción de funcionarios. Buenos debates, es verdad. Pero ¿saben lo curioso de estos debates? Lo curioso de estos debates es que después de más de 36 meses salieron en libertad. ¿Y por qué? Porque no hay juicio. O sea, hubieran tenido preso a todas las personas ahí, como lo hicieron con bastante de ellos, por las puras. El doctor Reinaldo Avia lo cambiaron, llegó otro fiscal, pero la lección que tengo de ese caso es que me sirve para medir lo siguiente. Era un caso emblemático, lo peleamos, Vanessa recuperó su libertad, luego regresó, era madre de dos niños menores de edad, la acusaban de captadora, no era funcionaria pública, obtuvo su libertad, luego la perdió, obtuvo su libertad, luego la perdió. ¿Para qué? Para que luego 36 meses salieran porque finalmente venció el plazo. Ya no puede pedir más cárcel, ¿no? Se ha pedido plazo y ya ha pedido, y lo curioso es que ya no está el doctor Avia, está, no me acuerdo el nombre del doctor, muy bueno, pero el tema es que seguía pidiendo prórroga de investigación. Entonces, ¿era necesario llevar a la cárcel a las personas para poder investigar o era el tema mediático en ese momento? Y recuerdo mucho al doctor Reinaldo Avia porque cuando, para el momento de la audiencia, yo me presenté como defensa nueva y pedí tiempo. Pedí un día, 2 días, no quería. No quería darnos un día, 2 días. Al final nos dieron un día. No, perdón, nos dieron un par de horas. Finalmente ganamos ese incidente, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias procesales. Ya depende de cada uno por cortesía profesional hacerlo o no. Sino que el doctor Avia no quería por algo darnos el tiempo, pero finalmente lo ganamos. Y quien se ganó, y no dejen de lado, siempre estudiado, ojalá tengamos la oportunidad de revisar algún día estos mecanismos procesales, como la sección de improcedencia de acción. El hijo de Vanessa, que también era acusado en esta organización criminal, salió por esto. Chico universitario de 20 años. Su vida iba a estar frustrada toda la vida. Lo ganamos en segunda instancia y salió en libertad. Al día de hoy está en condición de testigo. Pero su nombre manchado en la cárcel, expuesto. ¿Quién te devuelve eso? ¿Quién te devuelve eso? No, logramos sacarlo del proceso, pero estuvo en la cárcel, estuvo 7 días en Cotabamba. ¿Para qué? Y al fiscal, no digo que lo sancionen al doctor Avia, pero vamos, o sea, puedes exponer la imagen de una persona y decir que es delincuente, que sale en medios y no pasa nada. Y esa es la lección que tenemos de la justicia, que considero que en su momento determinado tiene que... Bueno, queridos amigos, queridos amigos de nuestra comunidad jurídica, el día de hoy hemos conversado sobre los alcances de la detención preliminar y la prisión preventiva. Mi opinión es que
La detención preliminar en casos de no flagrancia no debería existir, pero esta es la prisión preventiva. La detención preliminar se sigue con el 261, la prisión preventiva con el 268. Normalmente la detención preliminar es lo primero y luego veo pocos casos en los cuales los fiscales no siguen, normalmente siguen con una prisión preventiva. Es decir, si van con una detención preliminar, preocúpense por los arraigos, vayan buscando arraigos. Y si viene requerimiento, siempre guíense sobre los fundados y graves elementos de comisión. Aquí les dejo una para que puedan recordarlo. Critiquen la imputación. Por más que le digan, no, no es imputación, critíquenla, porque los fundados y graves elementos se centran en la imputación. Un caso, algo muy chico. Una vez llegó acá al estudio, un sábado, yo estaba trabajando un sábado domingo, y una madre tocando, una señora, que con miedo abrí la puerta porque estaba sola. La atendía la señora llorando. Su hijo había sido detenido aquí en Ceres, chico de 19 años, 20 años, porque había entrado, estaba con sus amigos, creo que policías, no sé de qué división, los encontraron en una combi y en la combi habían quetes de marihuana. La señora, pues como toda madre, mi hijo es inocente y todo. Ayúdeme, por favor, le voy a dar todo lo que sea, voy a trabajar en su casa, no sabe si es verdad. Nada, la señora está llorando. La prisión era ahí a las 2 o 3 horas. O sea, de la audiencia, ¿no? No me quedó otra más que ayudarla. Entonces no tenía expediente, no tenía absolutamente nada. Revisé la imputación y decía, ¿no? Que fueron finalmente detenidos en atención a que dentro de la combi, de la Custer, se habían encontrado 40 quetes de marihuana. Nada más. Y habían detenido a 6 personas, 5 chicos. Entonces, cuando el fiscal oralizó, la primera observación fue, a ver, señor juez, señor ha dicho que han estado los 4 o 5 en una combi. ¿A quién le pertenecen los quetes? ¿Ya? Está pidiendo cárcel para todos, pero a todos les pertenece, todos se conocen. No, no se conocen. Entonces, ¿cómo llega a la conclusión que existen graves y fundados elementos de comisión con respecto a mi patrocinado? Yo tenía miedo, ¿saben por qué? No me preocupaba el primer requisito, fundados y graves elementos. Yo sabía que lo iba a ganar, porque el fiscal corrió con esa imputación, era vaga. Tiene miedo con los arraigos. Como era una persona muy humilde, no tenía ningún tipo de arraigos. Porque lamentablemente cuando hablamos de informalidad no tienes teléfono, no tienes una casa con una dirección ubicable, no tienes nada. Mi arraigo se iba a perder. Entonces cuando terminaron el primer presupuesto de fundados y graves elementos de convicción, y evidentemente le fue mal al fiscal, continuamos el día domingo. Ya no podía decirle que no a la señora. ¿Y saben lo que hizo el fiscal? Bueno, yo, con respecto a los arraigos, quiero decir que nos allanamos a lo que era el juez. Jamás había escuchado algo así, ¿no? Entonces el juez le digo, fiscal, ¿qué está diciendo? No, no, me allano. O sea, ¿usted está de acuerdo con lo que dice la otra parte si no han dicho nada? Si lo dejamos a su discreción. Yo no había dicho nada y no sabía qué decir en arraigo, porque no tenía arraigo. Entonces lo tomé como un desistimiento. Bueno, entendemos con sabio criterio que el fiscal se está desistiendo. Ya el fiscal dijo, nos allanamos, nos allanamos. Finalmente el juez lo que ordenó fue medidas de comparecencia con justicia. Por eso es que oportunamente ustedes tienen que atacar fundados y graves elementos de comisión y siempre revisar la imputación, si es sólida, si es consistente, porque en función de eso puede determinar si existe o no alguna vinculación o trazabilidad con su cliente. Si no la hay, ganan el primero supuesto, porque el segundo es la pena. La pena siempre la van a colocar arriba de 5 años. Ahí siempre perdemos los abogados. El tema es en lo primero y el tema es en los arraigos. Bueno, queridos amigos de nuestra comunidad jurídica, espero que les haya gustado esta charla, este diplomado, este conversatorio. Quiero agradecer de manera muy especial a la señorita Cintia Cruz, una persona muy gentil que nos estaba esperando, que nos ha invitado el día de hoy en su posición de moderadora, y al Instituto Latinoamericano de Capacitación Profesional. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme llegar donde ustedes. Y finalmente, quiero invitarlos a que puedan agregarnos al número 9088-67531. 9088-67531. Veo en el monitor un grupo de WhatsApp de la escuela RG. Sin duda alguna, vamos a esperar que se puedan agregar ahí para poder hacerles partícipes sobre las invitaciones que vamos a tener próximamente, a las cuales hemos sido también cordialmente extendidas el día de hoy. Creo que tengo un debate con el doctor Bengue el día lunes. Pobrecito el doctor Bengue. No sabe lo que se le viene. No, mentira, es un gran amigo. Bueno, queridos amigos, si no hay ninguna pregunta, creo que lo dejamos hasta esta oportunidad. La señorita Cintia quedó atenta a su... Muchas gracias, doctor. Bien, bueno, estimados participantes, espero que les haya sido de su agrado. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, levanten sus manitos para que el doctor les absuelva antes de despedirnos, ¿sí?
Doctor Marcos, ¿desea hacer una pregunta? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo dejo con el doctor Riera. Sí, quería saber si después de apelar una prisión preventiva y suponiendo que continúa el proceso de quedarse en prisión preventiva, ¿qué otros actos procesales continúan? O sea, si en la apelación se confirma la sentencia, la prisión preventiva de primera instancia, ¿qué Viene acto una... procesal? ¿Cómo está, doctor Marco? Mucho gusto. Buenos días, La buenas pregunta noches. es, ¿hay una resolución de prisión preventiva y el apelo? ¿Qué otros actos de investigación continúan? Esa es la pregunta de Sí, usted. sí, por favor. En, Tiene en- la en un resolución caso, de prisión preventiva, perdemos, Dios no quiera, tenemos que apelar. Apelamos, sí, tenemos que fundamentar los agravios. No se olviden, así. fundamentar los agravios. El día de hoy tuve un caso, yo defiendo a los clientes, no se vayan a asustar, porque son inocentes aunque no crean. Los malditos de Bayobar, ya me acordé. Gané la primera etapa, ¿no? Lo que se pidió en primera instancia. Las medidas de coerción la gané. Su prisión preventiva, comparecencias, todo. Fiscal apela, vean ustedes, ¿no? Fiscal apela y dice, falta de motivación, y me copia toda su pericia. Gracias, dije, Ave María Purísima, gracias. Como ustedes saben, no basta con decir falta de motivación, tienen que decir cuál es el vicio de la motivación. Falta de motivación interna, falta de justificación en las premisas, nula, hay de todo tipo de motivación. Pero el fiscal no dijo cuál. Entonces, lo que dijo fue, está mal, pero no basta con decir está mal. Tú tienes que decir por qué está mal y cómo debe estar. Entonces, evidentemente el juez le dijo, luego de que las partes replicáramos, esto tiene que ser improcedente, el señor no ha dicho por qué está mal. O sea, no basta con decir falta de motivación, tiene que decir cómo debió estar y qué vicio de motivación es lo que se está afectando. Eso no ha dicho. Entonces el juez, sin duda alguna, el presidente de la sala fue claro, oiga, y además de lo que nos ha dicho de la pericia, ¿qué más ha hecho? No, que está sólida la pericia, pero además no ha hecho nada. Ya está claro el mensaje, ¿no? Entonces, en principio tienen que fundamentar los agravios, ¿no? ¿Por qué está mal la resolución de primera instancia? No se pronunció sobre mis argumentos, debió valorarlo de esta manera, pero no basta con decir está mal, ¿no? Eso es uno. Y dos, la pregunta es, ¿puede seguir haciendo acto de investigación? Sí, claro. Uno puede realizar acto de investigación hasta que la investigación concluya. Recordemos, doctor Marco, que tenemos investigación preliminar, investigación preparatoria. Si en investigación preliminar al inicio te piden prisión preventiva y te ganan, pueden seguir haciéndolo, ¿eh? Pueden seguir haciéndolo. Cuando acaba finalmente la investigación preparatoria y cierran la investigación es que ya no puede. Y hagas lo que hagas, tú ya no puedes reabrirlo. Ojo, lo intentamos en su momento. Muchos abogados para el caso Coteles, el caso cuando el señor Domingo Pérez nos cerró la investigación. Nos dijo una semana antes, sí, te autorizo los actos de investigación. Y de un momento a otro nos cerró. No, intentamos con nulidad esto. Tiene la obligación, la facultad de cerrar es el fiscal, ya lo dijo finalmente la Suprema en ese sentido, no hay marcha atrás. Pero tienes que manejar tu teoría del caso, ¿qué vas a proponer? Ahora, por ejemplo, les comentaba un caso, ¿no? Esta fiscal pide ampliación de la investigación. Yo, como no tengo nada que esconder, me allano. Me investiga, fiscal, no te voy a hacer problema. Pero a su vez, como va a hacer acto, yo le digo, oye, cita a mis testigos, ¿no? No resulta conducente. De verdad que a veces uno no entiende. Pero bueno, sí pueden seguir realizando actos de investigación hasta que ésta concluya, ¿no? Esa es la regla, hasta que emita el fiscal la disposición de conclusión. Normalmente la prisión preventiva te la piden al inicio, por eso es que pueden seguir investigando. Muchas gracias, doctor Marco, por su pregunta, muy importante. Lo invito a que pueda agregarse, por favor, al grupo, donde la señorita Carolina enviaba chat, y también nos pueda brindar sus datos de contacto para coordinar la entrega de un presente a nombre también de la escuela. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Muy bien, pues concluimos esta jornada académica expresando pues nuestro más profundo agradecimiento al doctor Elio Riera Garro, ¿no? Por su brillante participación y por compartir pues con nosotros su experiencia, claridad conceptual y análisis crítico, ¿no? Sobre un tema de vital importancia en el proceso penal, ¿no? La detención preliminar y la prisión preventiva, pues
exposición no solo ha enriquecido pues nuestros conocimientos, ¿no? Como todos sabemos, pues, sino que también nos invita pues a reflexionar sobre la necesidad de una aplicación rigurosa y garantista de las medidas limitativas de libertad, ¿no? En estricto pues respeto a los principios del debido proceso y los derechos fundamentales, ¿no? Agradecemos también a cada uno de ustedes por su actividad, su activa participación, ¿no? Por el compromiso con su formación profesional y por ser parte de esta comunidad jurídica que apuesta pues por el conocimiento como herramienta de transformación, ¿no? Continuemos fortaleciéndonos, doctores, doctoras, nuestras competencias pues van a ser más fuertes cada día más, sobre todo compartiendo pues espacios de aprendizaje y construyendo pues un sistema de justicia más justo y eficiente, ¿no? Muchas gracias a la escuela del doctor Riera, al doctor Riela, a nuestra estimada pues doctora Carolina también, por habernos apoyado en esta ponencia del día de hoy que el doctor nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Cinta Cruz. Un cordial saludo a todos nuestros miembros de nuestra comunidad jurídica. Gracias al equipo presente aquí, al señor Yoyo Hurtado y a la señorita Carolina. Muy amables a todos por esta oportunidad. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Un cordial saludo a todos Claro nuestros que sí, amigos. doctor. Igual, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, hasta luego.